Hola, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este canal. El día de hoy vamos a hablar de la línea 11 del metro y vamos a hablar también de la posibilidad de otro tren express que funcione en paralelo a la línea 11 del metro, que a su vez fungiría como la línea eh, amiga, la línea hermana de la línea 10 del metro, que fue la que expuse en el video anterior. Esto cobra una particular importancia por dos razones. Me parece que esta línea es una de las fundamentales, que ya después podemos diferir en cuanto empiece a plantear las líneas 13, 14, 15, de si me gusta o no me gusta este trazo, y seguramente los estudios de demanda dirán algo muy distinto a lo que se plantea en este canal. Sin embargo, en el caso de la línea 11, planteada como una U por la zona central de la ciudad, es decir, de la zona de satélite, un poquito más al norte, a Martín Carrera, pasando por el corredor Reforma, que es fundamental, se convertiría también en un elemento fundamental de enlace de trenes suburbanos, trenes regionales de media distancia y trenes nacionales de gran distancia, que, como lo dije hace unos días respecto a Buenavista, la capacidad de Buenavista no da para integrar un servicio de trenes nacional. Solo da para algunas rutas, pero no da para un servicio, para una red nacional. Entonces, esto que estoy planteando es parte de una red. Vayamos a verlo. A ver, de entrada, pues seguimos con el mismo planteamiento conceptual, ¿no? Es decir, tenemos distintas escalas y estas líneas 10 y 11 forman más bien de esta línea roja, ¿no? Es decir, algo que empieza a tener una funcionalidad no solo metropolitana, sino además regional. ¿De dónde nace esta línea 11? Pues nace de una vieja propuesta que conocimos como el tren elevado o el ecotren. Este tren se planteaba, aquí les voy a poner el trazo, pero pues era un tren ligero que utilizaba un motor de inducción lineal, que se había pensado hasta robotizado, que fuera operado por una empresa privada y hubo mucha polémica, iba elevado hasta Paseo de la Reforma, entonces en ese dibujo la línea roja era el trazo original, iba todo elevado. Y luego ya se planteó otra ruta que fuera por periférico, elevado, y al llegar a Paseo de la Reforma que se soterrara y continuara por Auditorio Nacional, Chapultepec, Paseo de la Reforma, hasta rematar en Juárez frente al Palacio de Bellas Artes y de ahí de regreso. Finalmente el proyecto no se empujó y hoy día pues una parte del derecho de vía tiene, buena parte del derecho de vía de periférico tiene un segundo piso, lo cual implica pues que hay una serie de instalaciones subterráneas, ¿no? Particularmente las zapatas y las pilas de cimentación. Aún así, pues hacemos un planteamiento de una línea que ocupe los espacios que deje el derecho de vía para conectar desde el tren suburbano San Rafael hasta el centro, digamos, a través de Paseo de la Reforma, periférico, Paseo de la Reforma, y luego continuar por Ferrocarril Hidalgo y llegar a Martín Carrera, lo cual le permitiría que muchos servicios del Estado de México tuvieran salida a la zona central a través de esta línea. Sería una línea muy utilizada, ahí ven 11 correspondencias, algunas de las correspondencias pues sería de varias líneas como Chapultepec, Hidalgo, Garibaldi y Martín Carrera. ¿Qué pasa si a este servicio le ponemos trenes regionales como lo he mencionado? O sea, la línea 11, marca arriba, y un tren express con menos paradas, aquí lo estoy poniendo en todas las correspondencias, más aparte algo que voy a explicar a continuación. Si este tren, en lugar de rematar en San Rafael, que pues en San Rafael no está conectando con nada, lo continuáramos hasta Lechería solo para los servicios regionales, bueno, pues de ahí podría conectarse a la IFA sin duda. En el extremo opuesto, si lo separamos más o menos a la altura de Santiago Tlatelolco y lo llevamos hasta Indios Verdes, pues también se conecta a otro tren a la IFA, que fue el que expuse como parte de la línea 10 del metro. Pero a su vez, en la zona central de Paseo de la Reforma, estamos hablando entre Insurgentes y Chapultepec, pues ahí hacer una estación gigantesca con muchas vías y que pueda haber cruzamientos para sacar a los trenes rápido y poder utilizar estas vías y andenes, estos múltiples andenes y vías, para sacar servicios regionales, servicios de mediana y de larga o gran distancia del país. Si solo me enfoco al metro, el plano está quedando así. Yo sé que todavía le puedo añadir, porque en algún momento en los videos siguientes, el próximo hablaremos de otras líneas, vamos a tener más líneas ocupando esto. Pero esto está concentrado mucho más del centro a la izquierda que del centro a la derecha.
del centro-centro, que es el centro hacia arriba o centro hacia abajo. Es decir, está fortaleciendo mucho a donde quiere ir la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer de entrada antes de seguir enchufando servicios de mediana o baja capacidad, como el Metrobús, como el Mexibús, como el Cablebús o el Mexicable, ¿no? Es decir, tenemos que fortalecer la capacidad central. Es una tesis que yo he defendido por años. Si no fortalecemos la capacidad central, no tiene sentido seguir conectando servicios a la periferia porque las redes centrales están congestionadas. En esta línea, en este conjunto de líneas, pues estamos viendo también cómo se empiezan a forzar correspondencias múltiples, como mencionaba, ¿no? Es decir, 3 líneas, 4 líneas en una sola estación. ¿Qué hacemos con el Metrobús? Pues a mi juicio el Metrobús aquí sí tiene una funcionalidad muy local que además podríamos ramificar, podríamos tener más servicios del Metrobús de 2 pisos o eventualmente de 1 piso, pero que utilizara como eje paso de la reforma y está ayudando a fortalecer la zona central, aun cuando se requieran los servicios de paradas cada kilómetro, que es el caso del metro, o de mayor separación, 3, 5 kilómetros en el caso de los de cercanías, el tren express, ¿no? Básicamente. Escenario de solo metro. ¿Qué pasa si solo hacemos este metro desde San Rafael, Arboleda, Satélite, Naucalpan y luego Fuente de Petróleos? Por ahí entra Reforma. Todo esto es una sola vía, la hacemos con tuneladora, la hacemos más o menos profunda. Digamos, aquí estoy dibujando andén central, yo no sé, ya en el diseño específico. Las paradas, pues teóricamente son cada 800 a 1200 metros. Seguramente en la zona de las glorietas podríamos llegar a tener las paradas mucho más seguidas en Paseo de la Reforma y dispersarlas más en periférico, que es mucho más difícil hacer las conexiones y que no hay tanto peatón, es más difícil llegar a una estación. Entonces todo está enfocado a la alimentación, que a su vez sería alimentación de autobuses, de Mexibus, de Metrobús y de los teleféricos del Estado de México y de la Ciudad de México. Ahora, si tenemos Express, pues eventualmente este es el dibujo que planteamos para la línea desde el metro, pero como el derecho de vía está ocupado en el caso del periférico, pues suponemos que no va a ser tan fácil hacer 2 túneles, que no vamos a encontrar el espacio suficiente para hacer 2 túneles. Recordemos que esto está planteando unos 25 metros por lo menos, pues entonces va a ser más complicado y eso podría llevarnos a básicamente tener rebases en las estaciones. Más adelante veremos el croquis de esa conceptualización de los rebases en las estaciones. Y que en Paseo de la Reforma, que tiene una sección muy generosa, estamos hablando de 100 metros, pongamos muchos andenes y vías para poder ahí hacer paradas de servicios. De pronto ya no van a ser a Querétaro, sino a San Miguel Allende. De pronto no van a ser a Jalapa, sino a Tequila o a Puerto Vallarta. De pronto no van a ser a Monterrey, sino a, qué sé yo, a Torreón, ¿no? Entonces, la ramificación, la multiplicación de los servicios nos va a llevar a la necesidad de tener más andenes y vías. Y como ya he dicho, Buenavista no es suficiente. Y aun cuando operáramos con 4 vías en Insurgentes, también llegaría el punto en que no sea suficiente y tendríamos que operar en Paso a la Reforma, y en Paso a la Reforma tenemos más margen. Entonces yo propongo 2 kilómetros en donde esto ocurra, en la medida de, bueno, ya un estudio geológico y de ingenierías, pues nos va a decir, de mecánica de suelos, nos va a decir qué podemos hacer ahí. Si pudiéramos hacerle, pues, el metro más 6 vías, pues excelente. Si pueden ser 8 vías, más excelente, ¿no? Ahora, esto se parece a mi conceptualización de cómo llegar al aeropuerto Internacional de México, el de Texcoco, de 2014, pero evolucionada nos lleva a esto. Esto incluye el suburbano, que ya opera hoy día, el tren interurbano, que está siendo terminado hasta Observatorio, que ya hay una parte operando, la ampliación a la IFA, que ya está en construcción muy avanzada. Más aparte estoy conectando en color turquesa, pues esta línea 11, pero con servicios express, y la posibilidad de ir conectando cada vez más servicios, ¿no? Esta vía que propuse como parte de la línea 10 de Indios Verdes a Huehuetoca a través de Nextlalpan, llegar a la IFA, pero que a su vez nos permitiera tener un servicio expreso al AICM, la bifurcación sería en Peralvillo probablemente, y que esta misma vía la pudiéramos llevar incluso al sureste de la zona metropolitana o más allá, megalopolitana. Cuautla sería parte de la megalópolis. Pero en particular, en lo que se refiere a Paso de la Reforma, que está marcado, insisto, en color turquesa, pues ahí conformar el sistema estación central, que es este sistema de múltiples vías que pueden ver aquí, ¿no?
Entonces, algo muy profundo donde logramos hacer, aquí estoy conceptualmente dibujando 10 vías para trenes regionales de mediana o gran distancia, más aparte las dos vías del metro en andenes de 8 metros, ¿no? Digo, si alguien me dice, oye, pues se requieren de 10 metros, si se requieren o solamente caben menos, pero lo que quiero yo marcar conceptualmente, por eso digo ahí en amarillo, trazo hipotético, la solución seguramente será más limitada, es que esto es lo que cabe en 100 metros de sección, que es lo que tiene Paseo de la Reforma. Ahora, ¿cuánto cuesta esto que estoy exponiendo? Entonces, nos vamos a los paramétricos. Si yo voy a los paramétricos, el esquema de túnel con rebase en estación lo tienen dibujado del lado izquierdo. Es decir, solamente abro la vía, los metros que necesite para poder hacer la bifurcación. Estoy estimando que son alrededor de 200 metros para hacer la bifurcación. Más aparte los 200 metros de la propia estación, más aparte los 200 metros de la integración. Y esto lo que hago es que le incremento 33% o una tercera parte al costo de solo hacer un túnel, ¿no? Que está allá a un ladito, que es de 3,000 millones de pesos por kilómetro. Entonces lo lleva a 4,000 millones de pesos por kilómetro. Si lograra ya hacer el doble túnel, pues ahí ya lo habíamos utilizado el parámetro la vez pasada, 6,000 millones de pesos. Si en algún tramo hacemos el cajón, son 2,500 millones. Si en algún tramo podemos hacer un viaducto de 2 vías, lo estimamos a 2,000 millones de pesos el kilómetro. Y si logramos hacer un sistema de estación central con 10 vías, pongámosle, y los andenes que se logran acomodar ahí, pues estamos calculando 15,000 millones de pesos por kilómetro. Y a lo mejor está sobreestimado, es muy probable que esté sobreestimado este costo, pero estamos hablando de que en 2 kilómetros son 30,000 millones de pesos para hacer esta estación subterránea. ¿Cuánto suma todo esto? Bueno, pues la suma, ahí pueden ver el desglose, podrían hacer pausa, es el bloque de arriba, el total de arriba, está marcando la conceptualización de esta línea 11 con un tren expreso. El tren expreso se mueve entre Indios Verdes y Lechería. La línea 11 se mueve entre San Rafael y Martín Carrera. Si solo hiciéramos la línea de Martín Carrera, pues estamos hablando de Martín Carrera a San Rafael, 90,600 millones de pesos. Eso es lo que sale el paramétrico. Pero si hacemos ambos, pues estamos hablando de 176,000 millones de pesos. Como recordarán, cuando hablé de la línea 10 y su expreso paralelo, más aparte la ramificación para poder llegar a Huehuetoca, pues estábamos hablando de 225,000 millones de pesos. Entonces, en dos proyectos nos pasamos ligeramente de los 400,000 millones de pesos, que son 2/3 más o menos de lo que costó el Tren Maya y 2/3 de lo que aseguran invertirán en este sexenio para hacer la red de trenes. Pero mi tesis es que si seguimos creciendo a esta tasa la red de trenes, pues llegará un momento en que se va a saturar la zona central y necesitamos generar estas capacidades. No solo en la Ciudad de México, eventualmente también las requeriremos en otras ciudades. Eso ya será un punto posterior. Ahora, ¿de qué manera programar las inversiones? Bueno, una vez que digamos ya, tenemos que empezar a prever los espacios, ¿no? Es decir, en algún lado habrá talleres, en algún lado habrá vías de maniobra, garage, etcétera, ¿no? O enlaces a otros servicios. Y esa es parte de la planeación. Entonces, el sexenio 1 nos enfocamos a la planeación. Si con estos 6,000 millones de pesos alcanza para proyectos ejecutivos, pues ahí van, ¿no? Las ingenierías, la planeación financiera, siempre insisto, creo que hay muchas cosas que se pueden pagar con impuesto de valorización, captura por derechos de desarrollo y otros instrumentos. Entonces, hay que buscar esos instrumentos para que no todo se pague con presupuesto público. Aún así, pues seguimos con la tesis de una tercera parte se paga por elementos que hoy no están en el presupuesto, otra tercera parte la paga la Federación, otra tercera parte la pagan Ciudad de México y Estado de México, y asumiendo que la Ciudad de México es mayor beneficiaria, entonces 2/3 partes de eso, de esa tercera parte, es decir, el 22% la paga la Ciudad de México y el 11% lo paga el Estado de México, siendo lo federal y lo de las dos entidades, pues no recuperable, ¿no? La parte que sería recuperable es esta inversión que la vinculamos al desarrollo inmobiliario y a otros instrumentos, pudiendo ser incluso la gasolina o algún otro impuesto, ¿no? Ahora, el sexenio 2 hacemos el sistema de estación central, con lo cual la capacidad de Buenavista crece, ¿no? Y luego en el sexenio 3 ya nos enfocamos a hacer la línea 11 completa
y buena parte del expreso, para que en el sexenio 4 pues terminamos el expreso completo a Lechería y a Indios Verdes. Esto nos da, ahí en color turquesa se alcanza a ver, sobre los azules y rojos utilizados, pues lo que estaríamos añadiendo. Y quedaría pendiente añadir esta línea amarilla de la que hablaremos más adelante en otro video. Ahora, voy apuntando a una reflexión muy provocativa. Espero ser suficientemente provocativo y propiciar reacciones en este canal. Hoy día, la red de trenes que se está conformando es una red política. Es decir, le faltan muchas cosas, muchos elementos reales para generar desarrollo, calidad de vida, atraer realmente la demanda. El Tren Maya, pues todavía no es un servicio significativo en la región. Sí puede ser una gran experiencia. En YouTube pueden ver videos que elogian al Tren Maya, pero también se cuestiona a veces la programación, a veces retrasos, a veces el precio, etcétera, ¿no? Entonces la red tiene que ser muy funcional. El Tren Maya nace como un discurso político y la ampliación de la red hacia Nuevo Laredo, Nogales, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Pachuca, etcétera, son parte del mismo modelo político. Antes que su funcionalidad está el factor político. Antes que hacer bien las cosas está la inauguración en una fecha ya comprometida, que es al final del sexenio. México ya demostró la capacidad que tiene de construir alrededor de 1.500 kilómetros sexenales de trenes. A esta tasa, en 5 sexenios tendremos 7.500 kilómetros de trenes. ¿A dónde se van a conectar? O sea, tarde o temprano esta ramificación que decía nos va a llevar a que los trenes necesiten constantes transbordos, lo cual tampoco es lo ideal para el pasajero. Entonces esto va a generar saturación, básicamente, que la vengo diciendo desde el video de la línea 10, de Buenavista. Pero de pronto, si hacemos alternativas a Buenavista, también se van a saturar. Entonces necesitamos pensar en un modelo central y por eso defiendo esta tesis de un sistema estación central que está planteado conceptualmente. Las líneas 10 y 11 que he propuesto, junto con su servicio express, son conceptualmente la solución que el gobierno federal no parece estar planeando, al menos no hasta el momento. Esperemos que sí lo hagan en este sexenio. Pero estamos hablando, insisto, de una red política. Y cuando hablamos de una red política, pues debe de tener una realización realmente en funcionalidad. Y ese es mi planteamiento en este video, en el video de la línea 10 y en general. Lo que estoy yo planteando es démosle funcionalidad a la red, porque aquí hay muchos más usuarios en estas propuestas que los que tendrá estas construcciones de alrededor de 600,000 millones de pesos para llegar hasta la frontera norte desde el centro del país por 2 vías. Como lo pudieron ver, el país necesita una serie de reflexiones que vayan más allá de lo político. Lo que yo sostengo es que el Tren Maya es un tren político, no es un tren ni que esté sustentado en la demanda, porque no la había naturalmente, porque lo que había de demanda entre ciudades pues estaba cubierta por los autobuses, y que tampoco eventualmente se sustentará al futuro, es decir, corridas constantes no va a haber o no se van a llenar, y por lo tanto esto es una especie de elefante blanco que va a tener algunas corridas funcionales, etcétera, pero que en realidad podrían haber sido siendo servidas por los autobuses, incluso por autobuses eléctricos, y sería mucho más sustentable que lo que ocurrió. Y que la única forma en que este tipo de trenes, ¿no? Y podríamos hablar exactamente de la misma narrativa política, de hacer un tren a Guadalajara, a Monterrey, a Querétaro, Nogales, a Nuevo Laredo y a otros puntos, es que si no se vuelve funcional para todos, si no es la primera opción que tenemos en la cabeza para viajar entre una ciudad y otra, pues en realidad estamos desperdiciando mucho dinero. En cambio, si se vuelve un modelo de desarrollo, que es lo que todos suponemos nos va a dar esta red de trenes, entonces sí tiene sentido empujarla. Me parece que hoy todavía estamos en la narrativa política, que hoy todavía estamos construyendo trenes políticos, no trenes funcionales, que podrían eventualmente dar un servicio comodísimo, una gran experiencia al usuario, que algunos lo adopten como su mejor ruta para ir de México a Monterrey o la mejor ruta para ir de Querétaro a la frontera de Sonora, etcétera,
Sí, seguramente, pero para que realmente impacte en el desarrollo, en la mayoría de las personas, que sea un lugar representativo en la demanda de viajes interregionales, todavía falta mucho y no lo van a dar los nuevos trenes. Y si esto ocurriera, y por esto es muy importante el énfasis que he dado a lo largo de esta presentación, si esto ocurriera, entonces tenemos que desarrollar los trenes al interior de ciertas ciudades, de las ciudades más grandes. No voy a hablar de las demás, estoy hablando de la Ciudad de México. Y en el caso de la Ciudad de México, como dije, primero el video de Buenavista y de la línea 10 del metro, pues Buenavista está saturado. Podemos hacer servicios que ocurran debajo de Insurgentes si la línea 10 del metro tiene 4 vías. Pero si además hacemos por la vía de una tuneladora muy profundo debajo de Paseo de la Reforma una serie de vías y andenes, pues con eso podríamos dar mucho mejor la batalla y a su vez ir conformando una red de cercanías, de suburbios, que pueda alcanzar eventualmente a Chalco, que pueda alcanzar a otros puntos de la zona metropolitana, ir trazando esto. Entonces, uno de los próximos videos estará enfocado justamente a esta red de trenes de cercanías, que ya está muy perfilada. Aquí ya en algún momento puse este planito de lo que podría conformar esta red, pero hay que seguir trabajando en ella y el país necesita este ejercicio. Entonces, he hecho este video no solo hablando de la línea 11, sino hablando de la necesidad de una reflexión mucho más profunda de cómo van a operar los trenes si nosotros seguimos con una tendencia de crecimiento de 1.500 kilómetros por sexenio durante 5 sexenios, que esto nos dé 7.500 kilómetros de trenes, ¿no? Y que se van a integrar en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, en algunas otras. Entonces, estas ciudades tienen que estar preparadas. La que mejor conozco, sin duda, Ciudad de México, y yo lo que estoy planteando es, me parece que podemos operar en paralelo a Insurgentes y en paralelo a Paseo de la Reforma de manera profunda, algunos andenes y muchos servicios a través de estos andenes que complementen el servicio de Buenavista, que claramente no tiene las cualidades para ser una estación central. Les agradezco muchísimo y nos vemos en unos días con el video de las otras líneas. Hasta luego.